vivir en el poder de Dios. A ver, repita conmigo: vivir en el poder de Dios. Dios quiere que nosotros podamos vivir en su poder, porque nuestra propia fuerza es imposible. Querido hermano, enfrentar esta vida con nuestra fuerza, con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia, es imposible si nosotros queremos vivir en el propósito de Dios. Claro que usted puede vivir sin el poder de Dios, siguiendo su propio propósito, siguiendo su propio camino y llegando a un lugar muy lejos y muy distinto a lo que Dios planeó para su vida. Desde luego que sí. Hay gente que puede decir: a mí me va muy bien sin ir a la iglesia, sin buscar de Dios, he sabido cómo arreglármelas en la vida. Y claro, que puede hacer algo con su vida. Pero si usted quiere vivir a plenitud en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, usted tendrá que vivir en el poder de Dios. William Barclay, un teólogo del siglo pasado, fue quien dijo, y presta atención: el cristianismo es algo más que un sistema de buenos consejos. No solamente le dice a los hombres lo que deben hacer, sino que también les da el poder para hacerlo. Qué interesante. Este hombre dice: el cristianismo no se trata solamente de una buena moral, o de mostrarnos qué tenemos que hacer, sino que el cristianismo nos da el poder para hacerlo. Y es justamente eso lo que diferencia al cristianismo de todas las religiones del mundo. En otras religiones usted podrá encontrar una moral muy alta. Hay religiones que hablan de valorar la familia, hay religiones que hablan de mantenerse puros, de apartarse del mundo, pero lo que diferencia al cristianismo de todas las demás religiones es que el cristianismo trae el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Eso es lo que hace diferente a nuestra fe de cualquier otra. Otras personas también pueden creer de que uno tiene que apartarse de la inmoralidad, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a vivir en santidad. Hay gente que puede valorar, otra fe que puede valorar la familia, pero el Espíritu Santo nos da el amor y el cuidado para preservar la familia. Lo que nos hace diferente a nosotros es la presencia del Espíritu Santo morando en nuestra vida. Ese poder es lo que hace diferente al cristianismo de cualquier otra religión. Será por eso que el apóstol Pablo en Romanos 1:16 dijo, usted lo sabe de memoria: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. El apóstol Pablo sabía que el Evangelio no solamente se trata de mandamientos y una alta moral, sino que también se trata del poder de Dios morando en nuestras vidas. Querido hermano, ¿por qué tengo que hablar acerca de este tema esta mañana? Porque muchas veces nosotros nos vamos a sentir tentados a vivir en nuestra capacidad. Como quien dice, este mundo está programado, este mundo está diseñado para que la gente allá afuera y aún nosotros aquí en la iglesia vivamos sin la necesidad de Dios y sin depender del poder de Dios. Pero nosotros tenemos que tomar conciencia de que necesitamos el poder de Dios. Diga conmigo fuerte: necesitamos el poder de Dios. ¿Qué cosas usted está intentando lograr en este tiempo sin el poder de Dios? ¿En qué áreas de su vida usted está viendo el poder de Dios? Yo quiero que usted tome conciencia de eso, porque este mundo nos ha programado para alcanzar todas las cosas de nuestras propias fuerzas. Queremos alcanzar una familia, formar una familia, y creemos que con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, se puede llevar adelante un matrimonio sin que Dios intervenga. Y usted me dice: ¿será pastor? Claro, mira, hay un montón de matrimonios que no vienen a la iglesia, que no buscan de Dios, porque creen que se puede llevar adelante un matrimonio sin buscar de Dios, sin que Dios intervenga.
Hay mucha gente que está intentando alcanzar muchas cosas en la vida sin tomar a Dios en cuenta. Pero esta mañana yo quiero que usted y yo seamos conscientes de que necesitamos vivir en el poder de Dios para todos los aspectos de la vida. Un ejemplo que he venido dando en esta semana, en otros lugares, es que si usted va a la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿cómo salió el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto? ¿Quién se acuerda? Cuando Moisés llegó ante Faraón y le dijo: es necesario que liberes a mi pueblo para que vaya y adore a Jehová. ¿Cómo Dios sacó a este pueblo de las manos de Faraón en Egipto? Vamos, dígame fuerte. Las 10 plagas, milagros. Saliendo de ahí se abrió ese mar de par en par. Ahí que vimos el poder de Dios a favor de este pueblo. Ahora pregunto, ¿cómo cruzó el pueblo de Israel todo ese desierto hasta llegar a Canaán? 40 años viviendo en el desierto. ¿Cómo lo hicieron? ¿En sus fuerzas? ¿En su capacidad? ¿Con su inteligencia? No. Dice que de noche una columna de fuego los calentaba y los abrigaba, porque el desierto es bajo cero. Entonces una columna de fuego, y de día esa columna se convertía en una nube que los cubría del sol. ¿Y para comer qué hacían? ¿Sembraban, cosechaban? No, era imposible. ¿Qué sucedía? Del cielo descendía maná, comida. ¿Y para tomar? ¿Abrían el grifo? No, en una piedra. ¿Cómo hacían? Dice que una piedra le seguía y de esa piedra manaban. ¿Qué cosa? Agua. Coca-Cola. Usted lo toma como agua, por eso digo. Salía agua. Pregunto, ¿qué es eso? Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Y para entrar a la tierra prometida, ¿cómo lo hicieron? Con sus armas. ¿Cómo lo hicieron? La primera ciudad que conquistaron, le dieron vueltas y gritaron gloria a Dios hasta que eso cayó. ¿Qué vimos ahí? Vamos, dígame, ¿qué vimos ahí? El poder de Dios. Mira, para salir de Egipto durante el desierto y para entrar a la tierra prometida, el poder de Dios continuamente lo va acompañando. Ahora nosotros venimos a la vida cristiana, aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Dígame, además del milagro de la salvación, ¿usted está viendo el poder de Dios en su vida? ¿Usted está viendo el poder de Dios en su familia, en su matrimonio, en el trabajo? ¿Qué quiero que tome conciencia? A veces nosotros venimos a la vida cristiana, pero nos conformamos con aceptar a Jesús en nuestro corazón, que haya el milagro de la salvación, pero de ahí vivimos en nuestras propias fuerzas, vivimos en nuestra capacidad, vivimos en nuestra inteligencia, vivimos bajo nuestros recursos y muchas veces con un poder tan grande en nosotros, simplemente nos limitamos a lo que podemos hacer. Iglesia querida, esta mañana quiero que tú tomes conciencia de que los cristianos tenemos un poder tan grande a disposición que lo estamos dejando de lado. No vivas tu vida sin ver el poder de Dios manifestado. Quiero que tú salgas del adormecimiento y digas: quiero ver el poder de Dios a mi favor. Quiero ver el poder de Dios obrando en mi matrimonio. Quiero ver el poder de Dios obrando en la vida de mis hijos. Quiero ver el poder de Dios en mi trabajo, en mi negocio. ¿Alguien está conmigo acá? ¿Alguien de verdad anhela ver el poder de Dios? ¿Sabe por qué muchas veces nosotros somos indiferentes al poder de Dios? Porque este mundo nos dice: vos podés hacerlo solo. Vos podés. Con esfuerzo y con perseverancia vos podés lograrlo. Patrañas, nosotros los hijos de Dios no tenemos por qué enfrentar la vida. Tenemos un Dios grande y milagroso que puede acompañarnos durante todo el camino. Y lo que nosotros no podemos hacer, Él lo va a hacer con su poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tienes que enfrentar en este tiempo? No lo hagas solo. No lo hagas solo.
¿Qué desafío tienes por delante? Pastor, a mí me gustaría emprender, necesito un trabajo. No salgas a buscar trabajo solo. Ponete de rodillas y decirle, Señor, yo voy a buscar trabajo cada día, pero sé tú con tu poder abriéndome una buena oportunidad para que su nombre sea glorificado. ¿Qué quiero decirte, querido hermano? Deja de enfrentar la vida solo. Aférrate a ese gran poder. Yo he tomado conciencia de esto y he dicho, no quiero vivir sin el poder de Dios presente cada día. Quiero verlo a Dios obrar. Quiero verlo a Dios obrar. Quiero verlo a Dios obrar en mi familia, quiero verlo a Dios obrar en mi matrimonio, quiero verlo obrar a Dios en mi trabajo, aquí en la iglesia, en cada proyecto. Quiero que Dios continuamente esté mostrando su poder en mi vida. No quiero hacerlo solo. Usted podrá hacer muchas cosas solo, pero usted estaría desperdiciando el que Dios intervenga y haga algo milagroso a tu favor. Amén. Por eso esta mañana yo quiero hablarte de esto. Necesitamos vivir en el poder de Dios. Necesitamos vivir en el poder de Dios, porque en tus propias fuerzas no lo vas a conseguir. Amén. Aquí está a su lado, dile, tenés que vivir en el poder de Dios. Dígale, tenés que vivir en el poder de Dios. ¿Cuál es el testimonio que puedes contarme de lo último que Dios hizo de manera milagrosa en tu vida? Te tiene que saber que eso no tiene que ser algo extraño para mí. Ay, pastor, me acuerdo años atrás, yo tenía aquí una piedrita en la vesícula y me acuerdo que esa vez vino un pastor a la iglesia y oró y me sanó y mire, eso fue un milagro. Amén, gloria a Dios. Pero eso fue para ese tiempo. Cuando vimos la historia del pueblo de Israel, vemos que durante todo el proceso, que es símbolo de la vida cristiana, en cada etapa el poder de Dios estaba presente en la vida de ese pueblo. Eso no tiene por qué ser diferente hoy. El poder de Dios tiene que estar presente en cada aspecto de nuestra vida. Nosotros debemos buscar ese poder y tenemos que cultivarlo en nuestras vidas. Y no quiere decir que nosotros necesariamente tenemos que ser gente que anda hablando de milagros y señales, no, pero en nuestra vida diaria, en el día a día, en el trabajo, en la familia, vemos que Dios interviene de manera milagrosa más allá de nuestra capacidad y más allá de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento. Dios obra a favor de sus hijos. Amén. Amén. Así que con eso en mente, esta mañana, yo quiero hablarte de cómo nosotros podemos vivir en el poder. ¿Quieres saber qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Cómo nosotros podemos vivir en el poder de Dios? Porque sí es posible. Y alguien que vivió en el poder de Dios y tuvo un ministerio efectivo, ese fue el apóstol Pablo. Y en el capítulo 19 del libro de Hechos, vemos que el apóstol Pablo empieza a experimentar, o mejor dicho, ahí podemos ver claramente cómo el poder de Dios se revela y se manifiesta en la vida de una persona. En uno de los versículos, en el versículo 11 justamente, en el ministerio de Pablo dice que Dios hacía milagros extraordinarios a través de la vida del apóstol Pablo. Tanto que la gente se llevaba sus delantales, se llevaba sus pañuelos porque se limpiaba el sudor. Y la gente a la que se lo llevaban dice que eran sanos de enfermedades y aún los espíritus inmundos salían de él, de esa persona. ¡Wow! ¡Impresionante! Un poder tan grande empezó a manifestarse en la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo empezó? Acompáñenme, los primeros versículos del capítulo 19 vemos de dónde sale este poder. Acompáñenme, ¿qué dice? A ver, acompáñenme, 2, 3, dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Qué le dijo?
¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Siga. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hermanos queridos, si vamos a vivir en el poder de Dios, necesitamos recibir al Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué necesitamos? Recibir al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Qué dijo Jesús antes de ascender a los cielos? A sus discípulos. Hechos 1:8, pasaje muy conocido. Y recibiréis poder. Vamos, dice, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? ¿Cuándo vamos a recibir poder, querida iglesia? Cuando recibamos el Espíritu Santo. Y déjeme decirle que el Espíritu Santo y su poder es vital en la vida de un creyente. Para empezar, un creyente no puede llegar a la salvación y arrepentirse de sus pecados si el Espíritu Santo no viene y le convence de pecado. Nadie aquí llegó a la fe porque es bueno. Pastor, yo fui buenito, siempre tendí a hacer lo bueno, así que un día dije, no, yo soy pecador, voy a buscar a Dios. Eso no hay acá. Usted llegó a la iglesia no porque sea buenito. Usted llegó a la iglesia por la gracia de Dios. El Espíritu Santo le convenció de pecado y usted tuvo esa sentida y yo soy pecador y la necesidad de Dios. Y porque el Espíritu Santo le convence de pecado, usted hoy está aquí reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo? Bendito Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Nosotros como creyentes no podremos dejar el pecado ni apartarnos del mundo, porque es el Espíritu Santo quien nos santifica. ¿Usted sabe por qué le decimos Espíritu Santo? En primer lugar, porque es santo como Dios Padre, pero también revela el trabajo del creyente. Él es quien nos santifica. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Gálatas. ¿Quién hace esa obra en la vida del creyente? El Espíritu Santo. ¿Quién nos capacita para vivir en los propósitos de Dios? El Espíritu Santo. Él nos da los dones de poder, los dones de lengua, los dones de sanidad, los dones de espíritu. El Espíritu Santo nos capacita. O sea, el Espíritu Santo está en tu conversión, el Espíritu Santo está en tu santificación y el Espíritu Santo está para capacitarte. No se puede vivir en el poder de Dios sin el Espíritu Santo. Necesitamos a la presencia de Dios morando en la vida del creyente. Si usted quiere vivir en el poder de Dios, usted tendrá que tomar conciencia que necesita recibir al Espíritu Santo de Dios. Amén. Pregunto, a ver, si hay algún letrado y entendido, responda sin miedo. Pregunta de examen. ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo de Dios? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. A ver. Y con el bautismo. ¿Qué dicen ustedes? Antes, después. Inciso A, antes de la conversión. Inciso B, en la conversión. Inciso B, inciso C, después de la conversión. Inciso D, todas las anteriores. Ay, no aplazamos. Todo creyente, todo cristiano recibe al Espíritu Santo en el momento de su conversión.
El día en que usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, ese día el Espíritu Santo vino a morar en su vida. Usted tiene la presencia de Dios morando en su vida. Amén. El Espíritu Santo está ahí en usted. Usted tiene el poder de Dios. Solamente hay que darle lugar para que ese poder se manifieste en cada uno de nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el sello, es la evidencia de que hemos sido salvos. ¿Cómo yo sé que una persona es salva? Porque el Espíritu Santo está morando en su vida, y eso es algo que uno nota, que uno se da cuenta, que uno ve. Amén. Entonces el Espíritu Santo es algo que recibimos el día que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Miren lo que dice Efesios 1, del 3 al 14. Habla justamente que el Espíritu Santo es el sello de la salvación. Léalo conmigo. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia. ¿De qué cosa? Que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios. ¿Y qué dice? Y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. O sea, recibimos el mensaje y recibimos al Espíritu Santo. Y dice, mire el versículo 14, ustedes lo recibieron, ¿como qué? Como prueba de que Dios cumplirá su promesa. Siga. Cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. Amén. Entonces hasta aquí, estemos claros. ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo de Dios? Cuando entregamos nuestra vida. El día que lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, ese día, juntamente con Cristo, recibimos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Ahora, pregunta 2. ¿Preparado? ¿Cuándo somos llenos del Espíritu Santo de Dios? Después del bautismo, ya, buena. ¿Qué dicen ustedes? La imposición de manos, buena. ¿Es bíblico? Cuando sentimos oraciones. Cuando venimos a las oraciones, ya. Ahora, aquí tengo que aclarar algo. La llenura del Espíritu Santo, presta atención, puede ser una experiencia, pero sobre todo es un proceso. Importante. La llenura del Espíritu Santo puede ser una experiencia, momento puntual, una experiencia, pero sobre todo es un proceso en la vida del creyente. Me explico. En muchas iglesias cristianas pentecostales en el mundo entero se conoce el momento de la llenura del Espíritu Santo, aquella experiencia en la que un hermano, un pastor o un líder ora por nosotros para que la presencia de Dios nos llene, y que por lo general esa llenura del Espíritu Santo se manifiesta con el hablar en lenguas espirituales. Amén. Por lo general ese es el concepto de la llenura del Espíritu Santo. Vos has sido lleno del Espíritu Santo y el cristiano automáticamente piensa en aquel día en que pasó al frente, una persona puso su mano sobre su cabeza y sintió algo diferente, y algunos manifestaron esa llenura con el hablar en otras lenguas, muy parecido a lo que sucedió en el Pentecostés. Amén. Entendemos eso por llenura del Espíritu Santo. Y déjenme decirle que eso no está mal. Eso está bien. Eso puede ser algo legítimo y algo real, siempre y cuando esa experiencia de la presencia de Dios vaya más allá de las emociones y tenga un impacto en tu carácter. Amén. Esa experiencia con el Espíritu Santo puede ser algo legítimo, puede ser algo real. En otras palabras, ¿qué le estoy diciendo? Si vos pasaste, oraron por vos y sentiste eso y hablaste en lengua, gloria a Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero esa experiencia
tiene que ir más allá de las emociones y tiene que impactar en tu carácter. En otras palabras, no se vale experimentar a Dios sin vivir a Dios. Amén. No se vale, eso es trampa. Y así no se juega, salir de juego. No se vale. No se vale venir a sentir algo rico y no vivir bien. No es válido. En otras palabras, te diría, si vos haces eso, lo que vos viviste son patrañas. Son patrañas. Si vos realmente tuviste una experiencia con el Espíritu Santo y si eso se dio con el hablar en lengua, gloria a Dios, pero que eso se refleje en tu modo de vida. Amén. Y déjenme aclarar algo aquí entre paréntesis. Yo fui a un retiro cuando era adolescente y la última charla hablaban del Espíritu Santo. Y el pastor al frente con buena intención dijo: aquí vamos a orar todos por el que reciban el Espíritu Santo y van a hablar en nuevas lenguas. La evidencia de que el Espíritu Santo está sobre tu vida es que hablas en nuevas lenguas. Y yo, mire, me pusieron la mano, lloré y no me salía nada. Y ¿qué hago? Y te fui a llamar a un pastor y pastor, ore otra vez por mí. No hablé en lengua, ¿sabe? Me volví frustrado a casa. Hasta que luego, años después, entendí que la lengua es un don que viene del Espíritu. Y que la Biblia dice que somos un cuerpo y que no todos tenemos los mismos dones. Entonces, que yo no hable en lengua no quiere decir que no tenga el Espíritu Santo de Dios, ni que sea lleno. Lo que evidencia realmente al Espíritu Santo en mi vida es el carácter de Cristo que yo reflejo. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo puedo dar todos mis bienes, yo puedo hablar lenguas espirituales, puedo decir toda la profecía, pero si no tengo amor, nada soy. ¿Qué estaba sopesando el apóstol Pablo? El carácter por encima de los dones. Entonces puede que tú seas lleno del Espíritu Santo y no hablar en lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, yo quería hablar en lengua. Está bien, pues. Pedido al Señor, le dice que la Biblia dice que nosotros tenemos que anhelar los mejores dones. Y el apóstol Pablo dijo: yo quisiera que todos en la iglesia hablaran en lengua, dice el apóstol Pablo. Está bien, si querés anhelarlo, Dios te lo va a conceder, pero no es una evidencia infalible de que el Espíritu Santo está morando en tu vida. Amén. Ahora escuche bien. Escuche bien. Tristemente, escuche bien esto. Y no quiero que me malinterprete. Tristemente, en muchos rincones de la iglesia, esta experiencia, estoy hablando de la experiencia, esta experiencia se ha exacerbado mucho. Se le ha dado mucho énfasis. Y tal vez yo quiero pensar que los pastores y líderes, con la intención de que la gente pueda tener una experiencia, ha incitado demasiado las emociones y no el espíritu. Amén. Porque uno puede incitar la emoción. Ha incitado mucho las emociones y no el espíritu, que ha llegado a extremos y abusos. Y esto tristemente ha dañado a la iglesia. Amén. ¿Cuántos han visto videos en YouTube en que la gente empieza a revolcarse en el suelo, dar vuelta como ventilador, aullar como lobo? ¿Han visto cosas así en internet? Esos son extremos. Porque los pastores, con la buena intención, quiero pensar que con la buena intención de que la gente tenga una experiencia con el Espíritu Santo, han incitado demasiado las emociones. Amén. Y otra vez quiero recalcar: no está mal que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y que haya alguna manifestación emocional, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y me encantó lo que un pastor dijo: yo no puedo esperar que la presencia de Dios me llene y que no haya una respuesta. No puedo esperar. A ver, si viene la fuerza del agua y te golpea, ¿hay una respuesta tuya? ¿Sí?
¿Sí? Hay una respuesta. Ay, bueno, ve. Si viene el viento, hay una respuesta tuya de manera física. Si viene la fuerza del viento, te lleva a responder. A ver, vamos, hacemos más claro. Meter los dedos al enchufe, ¿va a haber una respuesta? Pregunto. ¡Ey! Va a haber. Ahora, si el agua, el viento y la electricidad, que son fuerzas naturales, provoca una reacción en tu cuerpo, ser lleno del Espíritu Santo puede traer una reacción en el cuerpo. Claro que sí, es válido. Es válido que tú vengas a este lugar, que alguien ore por la presencia de Dios en tu vida y que tú llores, que tú lagrimees, tal vez tiembles, no sé, va a haber alguna reacción, pero escuche, eso como sé que es legítimo, no porque te emocionas en el culto, sino porque tiemblas antes de fallarle al Señor allá afuera. Amén. Porque nada sirve que tiembles aquí y nos muevas a todos y allá no te tiembla la mano para hacer lo malo. Porque no cumple. No tiene sentido. ¿De qué me sirve que vos hables en lengua, caramba, que hermano más espiritual, pero allá afuera también le tirás un ají de lengua para el pastor y los hermanos de la iglesia? ¿De qué sirve? Dígame, ¿de qué sirve? ¿Me entienden? ¿De qué sirve? Digan conmigo, la experiencia está buena. Díganlo fuerte, la experiencia no está mal. Pero tiene que evidenciarse que vaya más allá de tu emoción y toque tu carácter. Diga conmigo que vaya más allá de la emoción. ¿Qué tiene que tocar? ¿Sabe? Usted me impresiona más si usted usa sus labios para decir lo bueno allá afuera que para decir palabras que no te entiendo acá. Si Dios te da el don de hablar en lengua, gloria a Dios, usala para la edificación tuya y de la iglesia. Usalo. Pero sobre todo, se sabe que eres un hombre lleno del Espíritu Santo, porque lo que hay dentro, tú hablas. Tú hablas. Amén. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿No se ha perdido? Entonces, ¿hay una experiencia legítima? ¿Sí? ¿Es válido? Sí, es válido. Es válido. Sin caer a los extremos. ¿Amén? Es válido. Pero eso, mostrame que es real viviendo a Dios. Mostrame que eso que vos estás viviendo aquí es real. Pastor, siento en el espíritu revolcarme aquí. Ya, revolcarte si querés, pero demostrármelo allá afuera igual. Demostrármelo allá afuera. Hacer locuras para Dios, andate a predicar en las calles, andate a predicar. Porque es fácil hacer locuras aquí cuando todos te aplauden por hacer locuras. Andá a hacer locuras allá afuera para que el reino de Dios avance. ¿Entiendes? Así es válido, ¿no es? Así es válido. Ahora, ya que hemos hablado de que el Espíritu Santo puede ser una experiencia, hablemos de que la llenura del Espíritu Santo también es un proceso en la vida del creyente. Usted sabe que la Biblia manda que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabía usted eso? Esto de ser lleno del Espíritu Santo no es una opción. Ay, pastor, a mí eso de ser lleno no va conmigo. Hasta ahí nomás yo. No. Todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Eso lo dice la Biblia. Léalo conmigo. Vamos. Efesios 5, 1 al 19. 18 y 19, perdón. 17 al 19. Léalo. ¿Qué dice? Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien ser. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que buscar? Vamos, ¿qué tenemos que buscar? La experiencia, sí, pero mejor buscar el proceso. ¿Qué es el proceso? Mire, a veces nosotros como nos han metido en la cabeza que el ser lleno es una oración en la que siento algo, creemos que eso es ser lleno. Pero cuando uno va a la Biblia, se da cuenta que la palabra lleno dice mucho más. A ver, léalo conmigo. ¿Qué significa ser lleno según la Biblia? Bueno, en la Biblia la palabra lleno o llenura
habla de una condición de una persona en la que esa persona está siendo controlado, gobernado por alguien o por alguien. En otras palabras, en la Biblia, estar lleno quiere decir que eso toma control de tu vida, que te mueve a actuar de cierta manera. Eso es ser lleno. A ver, ¿qué dice Hechos 19:28? Mire, vamos a leerlo. Cuando oyeron estas cosas, ¿qué dice? Vamos. Cuando oyeron estas cosas, qué interesante. Se llenaron de ira. ¿Y qué pasó? La llenura que llevó a hacer, y gritaron, diciendo: grandes Diana de Dios. Diana casi digo. Grandes Diana de los Efesios. Siguiente pasaje, por favor, Ivonita. Lucas 5:26. Todo conmigo. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. ¿Y qué dice? Llenos de temor. Llenos de temor, decían: hoy hemos visto, decían. ¿Qué es en la Biblia lleno o llenura? Que alguien está siendo controlado y gobernado por algo o por alguien. No es lo mismo sentir miedo a estar lleno de miedo. Amén. No es lo mismo sentir ira a estar lleno de ira. La llenura te lleva a actuar, a hacer. Estás controlado por eso. No es lo mismo recibir al Espíritu Santo a ser lleno del Espíritu Santo. No sé si la verdad. Porque todos aquí hemos recibido al Espíritu Santo, pero no todos están siendo llenos del Espíritu Santo. Y por lo que hablé antes, ser lleno no es solo una experiencia. Ser lleno es darle control al Espíritu Santo de que gobierne toda mi vida. Eso es ser lleno. Entonces la llenura es más que una experiencia, es un proceso en la que el Espíritu Santo toma control de toda mi vida y empiezo a actuar de cierta manera más espiritual y menos carnal. Amén. El apóstol Pablo comparó la llenura con la embriaguez. Amén. Digo, ustedes no se emborrachen con vino, más al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Y mire, y en gran parte de la iglesia hemos creído que ser lleno del Espíritu Santo es mostrar características de borracho. Ay, mira, se está lleno del Espíritu Santo. Ay, da vuelta y ¡pum! Le dio la boca a la hermana. Ay, está lleno del Espíritu Santo, dice, porque está como borracho. Hermano, Pablo no quiso decir eso. Pablo no quiso decir que el que está lleno iba a andar como borracho en la iglesia por el Espíritu Santo. Pablo está diciendo, un ebrio es una persona que el alcohol gobierna su mente y su conducta. Ya no hace su sano juicio, sino que el alcohol lo está gobernando. Pablo estaba diciendo, el cristiano que es lleno del Espíritu Santo no es que va a andar como borracho en la iglesia o va a hacer locuras en nombre del Espíritu Santo, sino que el cristiano que está lleno del Espíritu Santo es una persona que está gobernada y controlada por el Espíritu Santo, aquí en la cabeza y aquí en el corazón su voluntad. Pero a veces en la iglesia hemos creído, dice la Biblia que nos embriaguemos con el Espíritu Santo y creemos que porque el hermano hace locuras ahí, es una persona llena del Espíritu Santo. Lo que está hablando la Biblia es que tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo, gobernados por Él. Entonces aclaro, recibimos todos al Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Estamos acá? Todos recibimos al Espíritu Santo. Segundo, todos somos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dicen ustedes? No todos somos llenos del Espíritu Santo. Todos podemos tener la experiencia de ser llenos. Sí, eso sí. Todos podemos tener esa experiencia en la que sentimos la presencia de Dios. Pero asegurarte de que eso sea algo legítimo, impactando no solamente tu emoción, sino tu carácter. Asegúrate de eso. Pero todos debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno? No es emocionarse en un culto.
Ser lleno es ser gobernado por el Espíritu Santo, controlado por Él. Pastor, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Termino con esto. ¿Cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, la Biblia nos lo enseña. La Biblia dice que para ser llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos que ingerir grandes cantidades de la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén, ¿de verdad? El pastor Zucker Michelin, él dice, el vino y las bebidas no son las únicas cosas que pueden controlarnos. Amén. Son, dice, las muchas ideas, los conceptos, la filosofía que tratan de controlarnos día a día. Si nosotros dejamos que la palabra de Dios renueve nuestra mente y haya cabida en nuestro corazón, escuche, con eso usted le está dando legalidad al Espíritu Santo para que Él empiece a gobernar toda tu vida. Mientras más de la mayor permiso, mayor legalidad le das al Espíritu Santo para que empiece a controlarte y a gobernarte en todas las áreas de tu vida. Mientras menos palabras haya de esta en tu mente y en tu corazón, vos podés temblar todo lo que querrás en la iglesia, pero tu vida va a seguir siendo la misma. Pero si vos te llenás de la palabra de Dios, si vos la anhelás y la buscás, la atesorás en tu corazón, renovás tus pensamientos con Él. A ver, Romanos 12:2. ¿Usted lo sabe? No os conforméis, no va fuerte, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que lleguen a conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? En la medida que renuevo mi mente con la palabra de Dios, me alineo con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando yo tengo el Espíritu Santo de Dios y quiero que Él me gobierne y me lleve a la voluntad de Dios, que Él me controle, ser lleno significa tener la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. Eso es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. La experiencia está buena, pero el proceso de ser lleno es aún mejor. Amén. Es aún mejor. Miren, es interesante que en el libro de Efesios 5:18, miren los resultados de la presencia de Dios en nuestra vida, del Espíritu Santo. Léanlo conmigo. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando somos llenos? Miren, ¿qué pasa? Léalo. Hablando de nosotros. A ver, con fuerza. Dos, como si tuvieran al Espíritu Santo dentro. A ver. 2, 3. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mire, habla de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Y qué sucede? Bueno, salmos y cánticos espirituales. Ahora, quiero que vaya a Colosenses. Léalo. Aquí ¿de qué vamos a ser llenos? Léalo fuerte. La palabra de Cristo more. Está hablando de la palabra. Hablamos de la presencia, ahora de la palabra. ¿Qué pasa cuando la palabra nos llena? Enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y miren, muy parecido. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. Resulta que el apóstol Pablo iguala lo que el Espíritu hace y lo que la palabra de Dios hace. Cada vez que tú eres lleno del Espíritu Santo, es lo mismo estar lleno de la palabra. Ambos son uno, se complementan, tienen el mismo resultado. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Usted quiere vivir en el poder de Dios? Necesita recibir al Espíritu Santo de Dios. Y eso lo recibió el día que usted aceptó a Jesús en su corazón. Ahora, pastor, ¿por qué no estoy viviendo en el poder de Dios? Porque simplemente lo recibiste, necesitas ser lleno. Pero
pastor, ya yo fui lleno. Me acuerdo que una vez hicieron un culto de Pentecostés en la iglesia y oraron por mí y yo sentí muy rico. Ya, esa fue la experiencia, estuvo buena. Pero ser lleno es dejar que la palabra de Dios more en abundancia en mi mente y en mi corazón. Y cada vez que tú buscas más y más de la palabra, el Espíritu Santo te gobierna más y más. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Busque la experiencia, no está mal. Búsquela. Pero sobre todo, busque la palabra, porque ella te va a llevar a ser controlado por el Espíritu Santo de Dios. Hermano querido, hermana querida, esta semana sigamos orando por el poder de Dios. Amén. Yo quiero ver a Dios intervenir en lo que estoy enfrentando. Quiero verlo a Dios en eso. Quiero verlo a Dios aquí en la iglesia moviéndose con libertad. Yo quiero escuchar testimonios que de este lugar Dios está cambiando vida, está transformando corazones, está renovando las mentes, está cambiando malos hábitos, está haciendo milagros, está sanando a los enfermos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Bueno, pero para que haya una iglesia de ese tipo, tiene que haber gente llena del Espíritu Santo. Busquemos la experiencia. Vaya a arrodillarse y diga: el Espíritu Santo de Dios, lléneme. ¿Sabe? Eso hace bien cuando uno está cansado, eso hace bien cuando uno está desanimado. Uno necesita un abrazo de la presencia de Dios. No está mal que el Espíritu Santo de Dios venga y nos acobije y toque nuestra alma y nuestro cuerpo. No está mal, está bien. Pero si nos quedamos simplemente con la experiencia y no buscamos el conocimiento, nosotros realmente nunca vamos a dar lugar a la llenura del Espíritu Santo que gobierna y controla nuestra vida. ¿Amén? ¿Cuántos van a buscar ese tipo de llenura de aquí en adelante? Amén. Este tiempo yo quiero llevarlo a que juntos empecemos a vivir en el poder de Dios. El siguiente domingo seguimos hablando de este tema. Póngase de pie, démosle gracias al Señor.